exacto. Exactamente. Bueno, Muy primero que nada, agradecerles completamente porque se están tomando el tiempo un sábado de aprender un poco más sobre este tema que me parece muy interesante y que tiene también un impacto muy positivo cuando empezamos a tener información de calidad. Así que felicitaciones para ustedes y para nosotros es un placer por estar compartiendo esta charla que también nos apasiona mucho lo que hacemos, así que realmente es un placer. Valen, si te parece, comience. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como dijo Sofi, para nosotros es un placer. Nos enorgullece muchísimo que se hayan tomado el tiempo, que se conecten un sábado. Como dijo Mauro recién, podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Estamos acá compartiendo un momento súper agradable. Ha sido un largo tiempo desde que di mi última charla, ya no recuerdo cuándo, hace bastante, así que también muy contento de esta oportunidad de compartir. Creo que este es un tema que a mí me ha apasionado mucho. Yo siempre me he dedicado a investigar los cambios en la composición corporal. La ganancia de masa muscular es algo que siempre me ha gustado mucho y la pérdida de grasa por el otro lado. Son los dos componentes que por lo general nosotros más manipulamos en nuestro cuerpo. De todos los componentes que tiene nuestro cuerpo, la masa muscular y la grasa son los dos que más nosotros manipulamos. En relación a la grasa, en puntual, lo que yo voy a hacer en esta conversación, en esta charla, es exponerles un poco cuál es la naturaleza del tejido, qué es la grasa para nosotros, qué función cumple en el cuerpo y qué herramientas tenemos para manipularla. Queremos alterar la composición del cuerpo, queremos disminuir nuestro porcentaje de grasa porque nos queremos ver mejor o por una cuestión de salud, y tenemos herramientas que son mucho más efectivas que otras, y vamos a llegar, lo vamos a ver en profundidad. Hay muchísima información en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación, y a veces esa información no tiene calidad, o quizás no es tan precisa, o son ideas que por ahí no son efectivas. Entonces, lo que vamos a hacer con esta conversación es ir parte por parte. La conversación la hemos dividido en tres. En una primera etapa más evolutiva del ser humano y como les dije al principio, cuál es la función que cumple la grasa en nuestro cuerpo, qué es lo que ha ido pasando, por qué hemos desarrollado esta capacidad de acumular grasa en nuestro cuerpo, que para algunos puede ser como un karma, porque a nadie le gusta tener un porcentaje de grasa elevado, pero vamos a ver que cumple funciones importantes en nuestro cuerpo y que es importante para nuestra supervivencia. La segunda parte, vamos a hablar un poquito más sobre el tejido en puntual. No lo quiero hacer demasiado específico y técnico, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta porque el tejido que nosotros acumulamos en forma de grasa, o más técnicamente denominado tejido adiposo, tiene características fundamentales y que tenemos que entenderlas para poder pasar a la tercera parte, que es qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer a través de nuestra dieta y nuestro régimen de ejercicios y nuestros hábitos diarios para manipular la cantidad de tejido adiposo que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces lo hemos dividido en tres partes, vamos a ir despacio. En cada parte nos podemos frenar. Si tienen preguntas, si algo no les quedó claro, si quieren que lo volvamos a repetir o que lo expliquemos de otra forma o que demos ejemplos, simplemente manden un mensaje, dejen un comentario porque vamos a responder todas las preguntas que tengan. Vamos a entonces empezar con la primera parte. Esta es una parte que a mí personalmente me apasiona mucho, porque cuando nosotros nos ponemos a estudiar y a investigar la evolución humana, la evolución que hemos hecho como seres humanos desde nuestros antepasados o ancestros, surgen muchas cosas. A veces son conceptos que no se interpretan de la forma correcta, y por eso yo lo que quiero plantearles acá un poco es qué podemos aprender. ¿Qué podemos aprender de nuestra cadena evolutiva? Nosotros tenemos un proceso evolutivo, venimos de un cierto proceso evolutivo, y es importante entender que a través de todos esos procesos hemos desarrollado adaptaciones que nos han hecho sobrevivir en el tiempo. El tejido, como lo conocemos, el tejido adiposo, ha sido fundamental para que nosotros sobrevivamos. Ha sido fundamental para que nosotros podamos mantener y preservar la calidad de vida. Imagínense que si ustedes ven en esa etapa evolutiva desde el simio,
al humano, fíjense qué importante que es, o cómo el ser humano ha ido adaptándose y ha ido cambiando también su entorno. ¿Quién puede decirme acá cuál ha sido una de las claves en la adaptación del ser humano al planeta, al mundo como lo conocemos? ¿Cuál ha sido la clave para pasar de un estadio evolutivo tan inicial, tan primario, a un estadio mucho más, por así decirlo, con mucha mayor calidad y mucho mejor seteo de nuestro entorno? ¿Qué les parece que puede haber pasado en esa etapa? Si alguien tiene alguna idea o algún concepto clave, o Sofi, si vos querés compartir tu perspectiva al respecto. Yo creo que ha sido fundamental el utilizar nuestra mente de alguna manera para poder obtener mayores herramientas a medida que nuestro entorno fue cambiando, porque en su momento teníamos que cazar, teníamos que pescar, teníamos que movernos para hacer ciertas cosas y esa sed de conocimiento para poder hacer mucho más fácil y llegar a obtener lo que sería algo básico como la comida de una manera mucho más rápida, que en ese momento no estaba esa posibilidad, no estaban esas herramientas. Mucho más complejo, exacto. De hecho, nosotros por ahí vemos algunos documentales y los animalitos es muy gracioso, pero ellos tienen que, ellos todos los días tienen que salir a comer o a cazar de alguna forma o a conseguir su alimento. Eso es algo que nosotros resolvimos. Resolvimos, diseñamos nuestro entorno, dominamos la agricultura, hoy tenemos la posibilidad de refrigerar nuestros alimentos, hacer un proceso para que los alimentos sean más baratos también. Resolvimos el problema de la hambruna, por así decirlo, ¿cierto? El problema de la hambruna se resolvió gracias a que fuimos diseñando diferentes herramientas, fuimos adaptando nuestro entorno, entendiéndolo mejor, y eso trajo consecuencias positivas también en algún aspecto y negativas porque ha habido algunas contras. ¿Cuál puede ser alguna de las contras de ese proceso evolutivo? Hemos resuelto un montón de problemas, pero hoy tenemos otros problemas. Por ejemplo, el sedentarismo, el no movernos, el tener trabajos en el que estamos tanto tiempo sentados o tanto tiempo estáticos. Yo por ahí lo veo en la calle, la gente pasa de subirse a un automóvil a subirse a un monopatín eléctrico o a una motocicleta, y como constantemente estamos utilizando la tecnología para evitar el movimiento físico. Yo soy súper pro tecnología, pero la tecnología, si no la empleamos a nuestro favor y si no entendemos la biología humana y la importancia que tiene el movimiento en nuestra evolución o en nuestro proceso evolutivo, hacemos más daño de lo que podríamos beneficiarnos. Entonces, simplemente para hacer un repaso de que a lo largo de este proceso, imagínense que en algún momento nosotros teníamos que cazar, pasamos por ese mismo proceso evolutivo de tener que cazar, de esperar, a veces pasaba mucho tiempo, grandes nevadas, grandes heladas, no conseguíamos alimento, nuestro cuerpo fue diseñando una estrategia evolutiva que hizo posible que en nuestro cuerpo se acumulara grasa. Esa grasa tiene una función principal que es una reserva de energía. Cuando nosotros comemos, ese material, ese alimento se degrada en nuestro organismo, se absorbe, y si nosotros, por ejemplo, que ya lo voy a explicar más adelante, comemos mucho, esa energía extra de la comida que hemos comido se va a alojar en nuestro cuerpo y va a ser una reserva. ¿Por qué va a ser una reserva? Porque más adelante no sabemos si vamos a conseguir alimentos, como le ha pasado a nuestros antepasados durante cientos de miles de años. Comían y capaz pasaban semanas o meses hasta que volvían a comer. Para no morir, nuestro cuerpo desarrolló esa bendita adaptación de acumular tejido adiposo. Entonces, para que simplemente hagamos un repaso histórico y un aspecto evolutivo importante de cuál es nuestra situación, cuál ha sido nuestra situación antes y cuál es nuestra situación actual. Y para pasar a la segunda parte, la etapa más específica de cuál es la función que cumple el tejido adiposo, durante mucho tiempo se ha quizás malinterpretado. La grasa a nivel estético a nadie le gusta tener un porcentaje de grasa elevado. La mayoría de las personas que vienen a trabajar con nosotros o nos contratan quieren perder grasa. La grasa es como ese tejido que nadie quiere. Como si pudiera no tener grasa en el cuerpo, quisieran no tener grasa. Si pudieran pedir un deseo, pedirían no tener grasa en el cuerpo. Y está bien, porque desde algún punto de vista estético, la grasa no colabora demasiado. Pero la grasa
tiene una función, como bien lo vimos ahí a nivel evolutivo, tiene una función importante en nuestro cuerpo. Vamos a descubrir cuáles son esas características y cuál es la función que tiene el tejido adiposo en nuestro cuerpo. Desde el punto de vista biológico, nosotros tenemos la capacidad de almacenar esa energía. Hay diferentes formas de tejido adiposo, pero solamente nos vamos a concentrar en uno, que es el tejido blanco. Ese tejido se puede acumular en diferentes partes de nuestro cuerpo, y si ustedes ven la distribución del hombre y la mujer, por lo general suele ser diferente. La mujer acumula grasa de una manera, caderas, glúteos, a veces en los brazos, no tanto, pero también en los brazos. El hombre es más de acumular la grasa de forma central, acumula más en su zona media, tiene una forma de distribución de la grasa diferente, aunque hay mujeres que también tienen distribución parecida a la del hombre, que parece una explicación bastante, que tiene que ver bastante con lo hormonal, con la manera en la que está diseñada la biología de la mujer y la biología del hombre. El tejido, a nivel celular, lo que hace es, se va aumentando de tamaño. Cuando nosotros tenemos una célula de grasa, ese tejido se va aumentando de tamaño, va de alguna forma reservando cada vez más energía, hasta que en un punto ese tejido ya no puede aumentar más de tamaño, y lo que tiene que hacer es multiplicarse. Entonces, si nosotros teníamos una célula de grasa, esa célula de grasa se fue haciendo grande hasta cierto punto, y en cierto punto que ya no puede resistir, lo que hace es multiplicarse, y tenemos más células de grasa. Y lo mismo puede pasar de nuevo, esa misma célula de grasa se vuelven a aumentar de tamaño, y así sucesivamente el hombre también puede aumentar el número de células. Eso es algo que se denomina hiperplasia. Eso no es algo que le ocurre, por ejemplo, al tejido muscular. El tejido muscular puede aumentar de tamaño, que es lo que denominamos hipertrofia, pero no lo que no puede hacer es aumentar el número, que es lo que se denomina hiperplasia. Esa es una característica única que tiene el tejido graso. Bien, ahí se entendió. Para frenar un poco la diferencia entre cómo funciona la grasa y cómo es el músculo, para que lo puedas repetir, Valen, en caso de que no. La grasa se multiplica. A nivel celular existen dos procesos fundamentales: la hipertrofia, que es el aumento del tamaño, y la hiperplasia, que es el aumento del número. En este caso, la grasa tiene la posibilidad de hacer las dos, puede aumentar su tamaño hasta cierto punto. Cuando la grasa ya no tiene más posibilidad de controlar ese tamaño, lo que hace es se subdivide y se arman múltiples células de grasa. Estamos hablando de esto, esto sucede durante toda nuestra etapa evolutiva, incluso desde que estamos en la panza, en diferentes trimestres del embarazo y los primeros años de vida. Y cuando estuve preparando esta charla, uno de los trabajos de investigación describía específicamente la función de la grasa desde nuestros procesos más pequeños. Y cuando nacemos y somos bebés, vieron que cuando nacemos y vemos los bebés, son como que tienen esos bracitos gorditos y las piernitas gorditas. Los bebés están recubiertos en algunas partes por grasa, porque eso les permite mantener el calor. Y esa es una adaptación increíble, porque obviamente hoy en día cubrimos al bebé, lo tapamos y todo, pero imagínense los años de vida, los primeros años de vida de un bebé que nace a la intemperie, que nace en una situación súper salvaje, como la capacidad de la grasa de protegerte del calor. Los bebés no tienen la posibilidad de temblar, no tienen la posibilidad de hacer como espasmos y calentarse. Entonces, ese tejido cumple una función desde nuestros primeros años de vida. Es vital un cierto porcentaje de grasa para el ser humano. Y después podemos, durante nuestros años de vida, ir incrementando el tamaño y el número de esas células, que pasa en las personas que se exceden en el porcentaje de grasa por encima de lo que es biológicamente saludable. Ese tejido crece, crece y crece, y aumenta el tamaño y el número. Y vamos a ver más adelante por qué esto no es tan positivo, porque el tejido graso tiene funciones que son interesantes. ¿Qué más querés que repitamos de esto, Sofi? No, súper bien. Eso está perfecto. Ok, súper bien hasta ahí. Entonces, algo que después se descubrió en el tiempo es que la grasa como tejido tiene la capacidad de enviar señales. Y esto es muy interesante porque la grasa no solamente entonces es una reserva de energía que
inerte, que no tiene otra función más que darnos energía cuando nosotros nos quedamos o no tenemos reserva, o no hemos conseguido alimento. La grasa tiene la capacidad de enviar señales, hasta incluso a nivel del apetito. Cuando nosotros estamos comiendo, según el porcentaje de grasa que tengamos, esa grasa envía una señal a nuestro cerebro y le avisa cuando nosotros estamos llenos o tenemos suficientes reservas o cuando no tenemos suficientes reservas. Y eso es algo que vamos a ver más adelante, tiene que ver con la forma en la que planificamos nuestras dietas. Yo he trabajado con muchísimas personas que antes han hecho procesos de pérdida de grasa y nunca se han planteado pasos o plazos de tiempo para hacer una dieta. Y eso es un problema porque si nosotros empezamos a perder nuestro tejido de grasa y empezamos a comer menos calorías durante mucho tiempo, empiezan a haber repercusiones biológicas negativas que pueden afectar el funcionamiento hormonal que tenemos en nuestro cuerpo, nuestras señales del apetito, la interrupción, por ejemplo, del periodo del ciclo menstrual en la mujer y múltiples adaptaciones biológicas que no serían positivas. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sensar, tiene la capacidad de entender todo lo que nosotros estamos haciendo, la cantidad de calorías que comemos y el porcentaje de grasa, es decir, cuánta grasa tenemos en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, fíjense que es una máquina súper inteligente. Nuestro cuerpo lo que va a tratar de preservar por siempre es nuestra supervivencia, nuestra biología, nuestra integridad. Que si nosotros estamos haciendo una dieta y hemos perdido muchísima cantidad de peso, hemos perdido muchísima cantidad de tejido adiposo, de grasa que teníamos como reserva, nuestro cuerpo, ¿qué piensa? Enciende señales de alarma. Va a decir, mira, lo que está pasando no es positivo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la supervivencia, estamos haciendo algo que nos está poniendo en riesgo de alguna manera. Nuestro cuerpo no sabe que hoy podemos tocar un botón y tenemos un delivery que llega con comida a nuestra puerta. Esa es una adaptación que nosotros hemos hecho a nuestro ambiente, pero que en nuestra biología todavía seguimos con un genoma que está cargado por miles y cientos de años de evolución. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta, no menor, que ya lo vamos a destacar más adelante cuando hablemos sobre la periodización de las dietas, cómo se debería hacer una dieta para que sea efectivo. La grasa tiene la capacidad también de enviar señales inflamatorias y eso es sumamente importante también. Procesos inflamatorios son importantes para la recuperación de los tejidos. Ya vamos a ver más adelante que tiene funciones importantes a nivel del transporte de los nutrientes, de cómo funciona la insulina, que es una hormona fundamental cuando nosotros comemos. Y sin entrar en demasiado tecnicismo, lo que quería mostrarles acá es que la grasa tiene la capacidad de enviar señales endocrinas, tiene la capacidad de enviar señales hormonales, no solamente al mismo tejido graso, sino incluso a otros órganos, a otros tejidos. Entonces, es fundamental que entiendan que la grasa cumple funciones biológicas importantes. Y seguramente que lo que ustedes estarán pensando es, bueno, la grasa es importante, entonces hay que buscar el punto justo. ¿Cuánto es lo saludable en nuestro cuerpo? ¿Cuánto es bueno? Mucho no es bueno desde el punto de vista saludable, desde el punto de vista estético, no nos gusta tener demasiada grasa. Muy poquito también puede ser un problema. Si yo no tengo grasa en mi cuerpo, no va a haber reservas, no funcionan estas señales hormonales, voy a empezar a tener problemas biológicos. Recién dijimos, la mujer interrumpe su ciclo menstrual. Es sumamente negativo si alguien tiene la capacidad o tiene la intención de tener hijos. Eso nos ha pasado con muchísimas chicas que han hecho dietas súper estrictas, que han restringido completamente su ingesta de grasa y de carbohidratos, han hecho dietas muy bajas en calorías durante mucho tiempo y eso ha hecho que se interrumpa su periodo menstrual. Eso es súper negativo desde el punto de vista reproductivo. Tenemos una herramienta, no es una herramienta demasiado precisa, pero sí nos da un valor de referencia. Vamos a ver más adelante por qué no es tan preciso, pero es lo que se denomina el Body Mass Index o BMI. Lo que hace el Body Mass Index o el índice de masa corporal es determinar en base al peso corporal que tenemos y la altura, un valor de referencia. Y ustedes lo pueden hacer, lo pueden tranquilamente traquear o hacer el cálculo ustedes en su casa. Es su peso en kilos. Si lo tienen en libras, lo que tienen que hacer es multiplicarlo por 2.2. Si lo tienen en kilogramos, simplemente lo ponen en kilogramos y lo dividen por su altura al cuadrado, su altura en metros al cuadrado. Eso les va a dar un valor de referencia. Dentro de esa escala, lo que sabemos es que por definición, cualquier mamífero
mientras más elevado sea su peso corporal, mayor es su posibilidad de morir. Por ende, no existen grandes mamíferos en la Tierra. Los animales extremadamente grandes y pesados se extinguieron. El peso corporal es una de las variables más relevantes para la salud y tenemos que siempre tener en cuenta que hay una relación entre nuestra altura y nuestro peso corporal. Entonces, solamente para tener en consideración, lo que pueden hacer ustedes es hacer este cálculo de su peso corporal dividido por su altura al cuadrado y de esa manera establecerse en un patrón de, sabemos que valores de referencia entre 18 y 20 hasta 20, 25 es como un peso normal, y por encima de 25 empezamos a entrar en problemas, o por debajo de 18 empezamos a entrar en problemas de falta de peso corporal. A veces esta escala no funciona tanto. A ver si alguien puede decirme por qué esta escala puede llegar a estar errada en el punto de vista del peso corporal sin tener en cuenta cuáles son sus componentes. ¿Cuál podría ser un valor que nos podría llegar a poner en jaque esta escala del peso corporal dividido, del peso dividido la altura? Simplemente teniendo en cuenta el valor del peso, que es lo que no estamos considerando dentro del peso corporal acá. A ver si alguien tiene una idea. ¿Qué tal? Buen día, Valen, Sofi. Muy bien. La verdad que no había hecho nunca este cálculo, por supuesto que en cuanto pueda lo voy a hacer, pero bueno, justamente es por esto, porque me imagino que si mi cuerpo genera determinada grasa, yo la necesito, no me puedo exceder ni tampoco me puede faltar, ¿por qué puede ser grave no estar, perjudicial no estar dentro de estos parámetros? Y porque cualquier exceso es malo, o la falta o el exceso. Totalmente, exacto. Pero ahí por ejemplo, Sabri mencionó algo que es fundamental. Cuando nosotros nos pesamos, la balanza, el peso de la balanza, no nos está discriminando cuáles son los componentes de nuestro peso corporal. Es decir, de ese peso corporal, cuánto es grasa, cuánto es masa muscular, cuánto es tejido óseo, nuestros huesos, nuestros órganos pesan. Entonces, tenemos otros componentes que no solamente es la grasa. Y, por ejemplo, cuando ustedes hacen esta escala o este índice de composición corporal, lo que simplemente hace es determinar el peso versus tu altura. Y hay personas, por ejemplo, jugadores de rugby o personas que son culturistas, que tienen muchísima masa muscular en su cuerpo y por más que tengan un porcentaje de grasa súper bajo, este índice les va a dar como que tienen obesidad. Y eso está mal porque para esas poblaciones este índice no va a ir tan de la mano con su composición corporal. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, ese es el punto básicamente con el Body Mass Index. Lo pueden utilizar, pero si son personas activas, por ejemplo, si yo hago esto, a mí me va a dar que estoy casi por encima del peso normal. Y está bien porque esto está hecho, esta es una ecuación que está hecha para poblaciones generales, poblaciones que no son tan activas. Y si ustedes ven, el gráfico que está en la izquierda, que es como una J, lo que muestra es que el índice de mortalidad o lo que no le haría bien al cuerpo sería estar demasiado bajo en el peso corporal. ¿Vieron esas personas que son súper flacas, no tienen grasa, no tienen masa muscular? Eso no es bueno para el cuerpo. Y todo el camino, en el medio está bien o está dentro del plazo normal, y mientras nos empezamos a aumentar en el peso, eso empieza a tener complicaciones negativas de nuevo. Y tenemos personas que están en condiciones de sobrepeso o de obesidad. Eso es simplemente para, lo pueden hacer ustedes mismos al cálculo, solamente para que ustedes lo tengan como referencia. No es un valor que les va a cambiar la vida, pero sí les va a dar un parámetro de referencia, como bien dijimos, de cuál es el punto en el cual, como decíamos recién, o bien preguntabas recién, es cuánto hace bien para el cuerpo, cuáles son los márgenes, si poco me hace mal, porque no estaría bien desde el punto de vista biológico, y mucho no está bien tampoco, cuál es la zona en la cual yo me puedo manejar y voy a estar dentro de los parámetros de la salud. Para eso yo les he traído una tabla de clasificación para que ustedes tengan un valor de referencia de cuál es el porcentaje de grasa para la salud en general y que tienen diferentes atletas en diferentes deportes.
que bien les mencionaba recién, culturistas o personas que están haciendo, por ejemplo, competencias de algún deporte de campo, como puede ser jugadores de fútbol o de básquet. Cuando ven un atleta, son personas, por lo general son personas magras, salvo los atletas de sumo y algunos que otros jugadores de rugby que están fuera de temporada. Por lo general, las personas que compiten en deportes de equipo o en competencias de nivel atlético, son personas que tienen un nivel de masa muscular bueno y tienen poca masa grasa, poco tejido adiposo. Fíjense que los porcentajes, vamos a empezar la tabla de la parte de abajo, generales para la salud. La mujer, que es la tabla de la izquierda, female, entre 15 y 30% de grasa es lo que está relacionado o está dentro de los márgenes de la salud para la mujer. Y en el hombre, entre un 10 y un 20%. ¿Por qué esta diferencia? Básicamente la biología de la mujer está diseñada para procrear, para dar vida, y eso tiene implicancias biológicas, quizá no tan agradables para muchas mujeres, pero llevan por lo general más kilos de grasa, más porcentaje de grasa en su cuerpo, están diseñadas biológicamente para esto, sus hormonas y varios componentes de su biología están diseñados para poder acumular más grasa que el hombre, y por lo general tienen un 5 o un 6% más de grasa que cualquier hombre en su misma condición. Esos son valores de referencia básicamente para la salud. Y fíjense que en la punta de la tabla tienen las personas que compiten. ¿Vieron esas personas cuando que se presentan para competir en un torneo como por ejemplo Mr. Olympia o una competencia de fitness súper competitiva? Lo que hacen es disminuir su porcentaje de grasa básicamente al mínimo posible o al mínimo esencial. Y fíjense que la mayoría prácticamente llega hasta un 5%, 4%. Es difícil que alguien tenga menos de 4 o 5% de grasa porque no podría estar vivo. Una persona que va por debajo del 4%, 3% de grasa empieza a correr riesgos importantes. Lo normal es competir, y luego de que han competido, lo que hacen es bajar y empezar a comer y recuperar un poco la grasa que han perdido, porque eso no les hace bien ni siquiera a nivel estético. Estar tan magros o tener tan poco porcentaje de grasa hace que nuestro cuerpo se torne en un estado catabólico, y ese estado catabólico hace que nuestras hormonas catabólicas predominen y nos degraden nuestras propias estructuras. Entonces, no solamente se van a llevar la grasa, se van a llevar la masa muscular también. Entonces, la gran estrategia es ver de qué manera yo puedo perder la mayor cantidad de grasa sin perder masa muscular. Y este es un punto fundamental, porque eso nos va a determinar más adelante una de las estrategias que nosotros tenemos para diseñar un plan, perder buena cantidad de grasa y mantener la estructura muscular y vernos bien, estéticamente sanos, estéticamente bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende todo claro? Súper. Seguimos. ¿Hay alguien acá que esté igualmente en un proceso de pérdida de grasa? Que está intentando, que está haciendo su proceso personal. Vamos a dejar igualmente al final de la charla para que hagan sus consultas específicas del caso, que va a estar bueno para poder charlarlo. Que estén haciendo una dieta para perder peso. Alguien que esté haciendo una dieta para perder peso. Vos estás haciendo una dieta para perder peso. Sofi está haciendo. Sofi, ¿querés comentar? ¿A vos te ha ido súper bien? ¿Has estado haciendo tu proceso de pérdida de grasa? ¿Has perdido bastante peso en estos últimos meses? Sí, pero bueno, creo que lo fundamental, que por esto hacemos este tipo de charlas, es que muchas veces buscamos perder peso y solamente nos enfocamos en el aspecto estético. Y es algo que es sumamente válido, que a mí me encanta para mí en ese aspecto, pero el cómo nos sentimos después de hacer estos procesos y del entendimiento del cuerpo humano realmente es fascinante. El entender cómo funciona nuestra máquina para poder tener mejores hábitos, saber qué comer, saber que no hay alimentos ni buenos ni malos, sino que todo también tiene que tener un proceso. Si hago un proceso de pérdida de grasa, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, que eso es fundamental y que mucha gente no lo tiene en cuenta, que creen que tienen que bajar o estar a dieta toda su vida, y la realidad es que no es así. Entonces, bueno, tengo también, es una breve historia, pero yo comienzo en este sentido, en el fitness o a entrenar, por mi abuela.
mi abuela tenía muchos problemas con respecto a sus enfermedades y demás, y yo vi en su proceso cómo muchos profesionales les recomendaron cosas que no eran las que necesitaba para que ella estuviese más sana. Empezó a tener muchas enfermedades, entonces yo la acompañaba mucho a los entrenamientos y ahí fue cuando comencé este viaje, digamos, que realmente es fundamental, porque a largo plazo puede hacer de que perdamos mucha calidad de vida. Y no lo vemos en el momento, pero al momento de pasar más adelante, y hasta incluso ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, el poder tener información de calidad va a ser fundamental para eso, para vivir mucho mejor y para entender también el funcionamiento, que es básico. Bueno, excelente. Muchas gracias por compartir esa historia. Por supuesto, el por qué, cada uno tendrá que definir bien el por qué está haciendo un proceso de pérdida de grasa o por qué se está interesando en mejorar su salud, porque esto tiene una implicancia directa en la salud de las personas, como dijo Sofi, no solamente en la estética, sino en la salud. Y es sumamente importante si queremos vivir por más tiempo y con mejor calidad. Para que ustedes tomen de referencia, porque seguramente dirán, bueno, vale, muy bien los porcentajes, muy bien con el Body Mass Index, pero ¿qué herramienta me puedo llevar hoy a mi casa? ¿De qué manera yo puedo definir exactamente cuál es mi porcentaje de grasa? Lo podemos hacer, afortunadamente hay un método a través de la estimación por fotos. No es lo más preciso que existe, por supuesto que los diferentes métodos o las diferentes técnicas que tenemos para evaluar la composición corporal, los porcentajes de grasa, son un tanto defectuosos porque son métodos indirectos, es decir, de alguna manera nosotros tenemos que medir algo en el cuerpo y de ahí estimar cuál es nuestro porcentaje de grasa. Podemos medir el peso, como dijimos recién, y dividirlo por la altura y ver cuál es el índice. Hay métodos como, por ejemplo, balanzas que nos indican, nos estiman cuál es nuestro porcentaje de grasa, pero sin entrar en demasiado detalle, no son precisas, tienen un margen de error, y ese margen de error, si nosotros nos medimos el porcentaje de grasa con una balanza, y esa balanza no es precisa, nos puede dar una información errónea. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer más preciso? Lo que podemos hacer es definir, en base a estos cuadrantes, en cuál ustedes se definen. Si les parece bien, lo que podemos hacer es una actividad que ustedes definan en cuál de estos porcentajes, rangos de porcentaje de grasa, ustedes se encuentran actualmente. ¿En cuál se encuentran? ¿Por debajo del 15%? ¿Por debajo del 20%? Lo pueden dejar escrito ahí en el chat, en los comentarios, para que ustedes dejen en qué porcentaje se encuentran o a cuál porcentaje les gustaría llegar. Pueden dejar escrito ahí Sofi, vos empezaste tu proceso más o menos entre el 20 y el 27%. Sí, entre el 20 y el 27%, y ahora ya estaría más cerca del 20%, después de casi 12 semanas, 3 meses de estar trabajando en el proceso. He perdido como, creo que entre 7 y 8 kilos, manteniendo la masa muscular, pero sí, empecé entre 20 y 27 y luego ahora en 20% o un poquito menos tal vez. O un poquito menos. Para que ustedes Sí. tengan en cuenta cuando se empieza a visualizar el abdomen, cuando la persona empieza a tener por lo menos unas líneas en el abdomen, es porque por lo general ya se encuentra las mujeres en un 20% o hacia abajo, y el hombre un 15%. Si alguien todavía no se ve el abdomen o tiene el abdomen cubierto por grasa, es porque debe estar por encima de ese porcentaje. Para que ustedes tengan un valor de referencia. Nada más, simplemente, Edu, 15%, Edu, me imagino que está súper atlético como siempre, así que, es más, hay personas, a mí en mi caso personal, siempre me consideré más bien delgado, súper flaco, personas que me conocen de hace muchos años, era prácticamente un esqueleto, y lo que siempre tuve fue el abdomen marcado o las líneas del abdomen marcado, y lo que más me costó a mí fue el desarrollo muscular. Lo que me costó a mí fue aumentar de peso, ir en la dirección opuesta. Y Edu, que debe ser uno de los míos, Edu, que siempre hemos sido tan flacos, lo que más nos ha costado a nosotros es aumentar de peso. Y por ahí, cuando se lo he explicado a algunos clientes que están lidiando con la pérdida de peso,
y yo les explico, lo que quiero hacer es como, me miran como diciendo, pero estás loco, ¿por qué quieres subir de peso? Y es como, es que para mí es completamente el mismo problema, es exactamente el mismo problema que vos tenés, es como, a mí me gustaría pesar más, tener más estructura en mi cuerpo, y es lo que yo estoy persiguiendo como objetivo. Entonces voy a diseñar una estrategia diferente a las que yo les voy a explicar ahora, que es específicamente lo que vamos a hacer cuando una persona quiere perder su tejido graso o disminuir su porcentaje de grasa. Entonces, vamos a hacer algo. Imagínense que ustedes están entonces en 20, 27% de mujeres, 25, 30, lo que ustedes hayan definido. ¿Y qué quieren hacer? Quieren cambiar, quieren bajarse un nivel. Quiero verme más atlético, quiero verme mucho más definido. ¿Cuál es la herramienta más poderosa que tenemos? ¿Cuál es la estrategia más efectiva que podemos diseñar para manipular nuestra composición corporal? Y nosotros vimos ahí al principio, para los que se conectaron más tarde, que el hombre ha hecho una evolución en el tiempo, venimos de los simios, hemos hecho una evolución. Esa evolución ha hecho posible nuestra calidad de vida actual, nuestro entendimiento de las cosas, los avances en la tecnología, incluso que hoy podamos estar compartiendo esta charla de forma virtual y que todos estemos conectados, cada uno en su casa, a través de Internet. Eso ha sido posible gracias a la ciencia. La ciencia ha hecho posible que hoy entendamos el mundo de una forma mucho más clara y objetiva. Se ha podido estudiar mucho mejor el ser humano. Se han hecho muchísimos ensayos clínicos, trabajos de investigación para determinar qué es lo que nos hace engordar. Y esto ha sido una controversia durante muchos años. Hasta el día de hoy hay personas que todavía no lo tienen tan claro, quizás, o no han estudiado lo suficiente para entender que nosotros tenemos en la nutrición principios. Hay principios. ¿Qué significa eso? Significa que, como la gravedad es un principio o una ley que todos tenemos que respetar o que todos respetamos. ¿Por qué? Porque es naturalmente objetiva. En la gravedad no vamos a encontrar a alguien volando, ¿sí? No sucede eso. Los hombres no volamos. Entonces, nosotros respetando los principios de la nutrición, vamos a entender que todos cumplimos con un principio fundamental y es el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Básicamente nosotros como individuos, como máquinas que somos, consumimos nutrientes, esos nutrientes o esas comidas tienen un valor calórico, es decir, cuando nosotros las consumimos, eso se combustiona en nuestro cuerpo utiliza ciertos nutrientes y otros los degrada y los desecha. Cuando nosotros consumimos, ingerimos calorías y después a lo largo del día nosotros vamos haciendo diferentes actividades y esas actividades ocupan calorías. Es decir, por el simple hecho de estar vivos, nosotros respiramos, nuestros órganos funcionan, nos movemos, vamos al trabajo, hacemos una actividad física, andamos en bicicleta, vamos al gimnasio a entrenar. Todos esos vamos a decir, actividades o desafíos físicos que tenemos en el día ocupan calorías. Esa diferencia entre lo que nosotros consumimos y lo que gastamos por día se denomina balance energético. Tenemos tres posibilidades y únicamente tres posibilidades. Una es que comamos la misma cantidad de calorías de las que usamos por día, y eso se denomina balance energético de mantenimiento o isocalórico. ¿Qué va a pasar con el peso corporal? Nada, el peso corporal se va a mantener porque estamos consumiendo la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para sostener todas sus adaptaciones biológicas. No va a pasar nada con el cuerpo, misma cantidad de calorías entre el consumo y el gasto. ¿Cuál es otra posibilidad que existe? El déficit calórico. Es una situación en la cual nosotros comemos menos calorías de las que gastamos por día. Si nosotros, le voy a poner un ejemplo, consumimos o hacemos una dieta de 1.200 calorías, poca cantidad de alimentos por día, pero nosotros nos movemos mucho durante el día, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir perdiendo peso porque nuestro cuerpo tiene que ocupar una cierta reserva para suplir esa demanda, ese déficit que ha quedado. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Ocupa esas reservas de grasa que tenemos alojadas y de esa manera cubre ese déficit que faltó para cumplir con nuestras necesidades básicas. De esa forma vamos perdiendo tejido en el tiempo y esa es la manera o la forma más efectiva que tenemos, la herramienta más poderosa que tenemos para manipular nuestro porcentaje de grasa. Existe una tercera alternativa, y es una alternativa que se ocupa muy comúnmente, y se denomina plus calórico, que significa que la gente consume o las personas consumen más calorías de las que gastan en el día. Entonces, hacemos una dieta de mucha cantidad de ingesta calórica, mucha cantidad de calorías y nos movemos poco.
Entonces, si nos movemos poco, si comemos, vamos a poner un ejemplo, 2.000, 2.500 calorías, pero nuestro gasto energético fue de 1.000, 1.200, esas calorías extra que están dando vuelta en el cuerpo se van a alojar en forma de tejido. Nuestro cuerpo va a decir, joda, porque estas son calorías que me sirven para guardarlas, es alimento que me sirve para mañana, que no sé si voy a tener comida, y de esa forma nuestro cuerpo aloja tejido adiposo o aumenta el tamaño de la célula, como lo vimos recién, de la célula del tejido adiposo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguimos hasta acá? Bien. Algo importante aclarar, que mucha gente lo plantea, es no como este alimento porque engorda. ¿Qué tenemos para decir con respecto a eso y en base a los principios, digamos, de la nutrición? ¿Qué pasa con ese término? Es realmente un término erróneo, porque ningún alimento es inherente a la obesidad, al engordar. Nosotros podemos poner en tela de juicio cualquier alimento, pero los alimentos son neutrales hasta que se los pone en la dieta de una persona. Voy a poner un ejemplo. Un helado. Si yo me como un helado y es lo único que comí en el día, y mis calorías, el helado tiene, vamos a poner en el caso, 500 calorías, me comí un súper helado, pero durante el día me moví, hice 1.500 calorías de movimiento, me moví 1.500 calorías, igual tengo 1.000 calorías de déficit. Por más que haya comido un helado, el helado no me va a ayudar a engordar en lo absoluto, no tiene la capacidad el helado de hacerme engordar. ¿El problema cuál es? Es comerme 3 helados de 500 calorías y moverme poco. Entonces, si yo comí 3 helados, que son, por lo general los alimentos tienen una densidad calórica, el helado es un alimento denso calóricamente, es decir, por volumen tiene mucha cantidad o mucha concentración de calorías, eso es una característica puntual del alimento, y yo como 3, 4 helados que son fáciles de comer porque son ricos, son sabrosos, tienen mucho azúcar, me hacen bien, me gustan, el cerebro nos manda una señal y nos dice, esto es riquísimo, dame más, y tiene un montón de calorías, es como un premio, y me muevo poco en el día, hice poco movimiento, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Entrar en una condición de plus calórico. Y cuando entramos en condición de plus calórico, lo que hacemos es alojar tejido extra. Pero no porque el alimento en puntual sea malo o sea, de alguna forma tenga características para engordarnos, sino porque estamos consumiendo más de lo que podemos permitirnos. El alimento, de alguna manera, o el balance calórico funciona como un balance contable de dinero. Si yo tengo en mi budget, en mi presupuesto, una cantidad de dinero y yo durante el día me gasto más dinero del que puedo, voy a entrar en un problema financiero, voy a entrar en bancarrota o algún problema. Eso no sucede con el cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿qué hace? Cuando nosotros hemos comido más de lo que nos podemos permitir, lo que va a hacer es alojar ese tejido en forma de grasa. Y nosotros estamos, o nos hemos conectado en esta conversación porque a las personas por lo general les interesa perder tejido graso. Entonces tenemos que hacer lo opuesto. Tenemos que ver cómo ahorramos calorías en el día, cómo gastamos más calorías y comemos menos, para empezar a perder ese tejido que tenemos extra. Ok, entonces vamos a entrar en la parte final de la conversación. Fíjense que hemos hecho toda una introducción para que ustedes entiendan bien cuál es la evolución del ser humano, qué es lo que nos ha permitido llegar o qué adaptaciones el hombre ha ido diseñando a lo largo de la historia para poder sobrevivir, cuál es la función del tejido, qué funciones cumple el tejido adiposo, cuáles son las herramientas que tenemos para alterar este porcentaje. Sabemos que hay un margen, que hay una cantidad mínima que necesitamos para vivir o que es esencial, y una cantidad en la cual no solamente a nivel estético, pero a nivel biológico empieza a traer problemáticas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un análisis de un caso. Este es un cliente que hemos tenido nosotros. Vamos a hacer un análisis de un caso para que ustedes vean qué herramientas puntuales, cuáles son las verdaderas herramientas prácticas que nosotros podemos utilizar para manipular el tejido, y van a ver la diferencia del resultado al final de un proceso. En este caso, una persona que cuando nos contrató venía con una cierta ingesta nutricional. Nosotros siempre hacemos un análisis muy profundo de las personas, de cómo vienen comiendo, de cuál es su estilo de vida, cuál es su objetivo, de qué manera están entrenando, de qué manera se comportan. Y en base a esa información lo que hacemos es determinar qué cosas hay que modificar. En este caso, lo que nosotros hicimos es modificar su ingesta calórica. Tenía una ingesta calórica elevada por encima de lo que
de lo que estaba contemplado para lograr un déficit calórico. Lo que hicimos fue estimar cuál sería un porcentaje o una cantidad de calorías que nos ponían en situación de déficit. En base a su movimiento diario, en base a su actividad física diaria, establecimos un valor calórico, un estimado, un teórico. Yo lo que hice fue ordenar los macros. Él tenía una ingesta de macros bastante parecido a lo que le pasa a la mayoría de las personas, limitando la ingesta de carbohidratos casi al mínimo, pero sin cuidar o sin controlar la ingesta de grasas. Y lo vamos a ver ahora enseguida en la próxima presentación, pero la ingesta de grasas es, vamos a poner la palabra peligrosa, porque la ingesta de grasa es densa calóricamente. Como les decía anteriormente, los alimentos tienen diferente densidad calórica. Las grasas, cada gramo de grasa tiene 9 kilocalorías. Eso hace que el alimento que tiene grasa sea muy denso. Por ejemplo, el carbohidrato cuenta por 4 kilocalorías, es menos que la mitad. Entonces, si le prestamos más atención a la ingesta de carbohidrato y no le prestamos mucha atención a la ingesta de grasa, lo que nos puede pasar es lo que le pasa a muchos de mis clientes, es que han consumido mucha más grasa de la que deberían consumir y eso les hace imposible lograr el déficit calórico en el día. Ordenamos los macros. Una ingesta adecuada de proteínas, carbohidratos y grasa es fundamental para preservar la masa muscular, mantener los niveles de actividad física, porque necesitamos energía para entrenar, para movernos, eso es necesario. Y limitar un poco la ingesta de grasa, lo suficiente para producir una buena liberación hormonal, un buen funcionamiento biológico, pero que no se exceda en su valor calórico y no nos permita llegar al déficit energético. Entrenamiento de pesas, fundamental. En este caso, él era una persona que bastante le gustaba ir al gimnasio, así que entre 5 y 6 entrenamientos de pesa por semana, lo cual es más que óptimo. Los pasos diarios, establecimos un objetivo de pasos por día. Eso es fundamental, ya lo vamos a ver dentro de las claves. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos de determinar cuál es nuestra tasa de movimiento diario, cuánto nos movemos por día. Y lo fundamental fue determinar cuánto tiempo íbamos a trabajar por este objetivo. Y eso es crítico porque nos da la pauta de qué tan o cuál va a ser el grado de esfuerzo que voy a tener que determinar. ¿Cuánto tiempo me tengo que comprometer con esta dieta? No es eterno. Cuando ustedes van a un nutricionista o van a un entrenador y alguien les dice, les dan una dieta y no les ponen un plazo, eso es peligroso porque no se entiende hasta cuándo voy a hacer esta dieta. ¿Es una dieta permanente? ¿Es un estilo de vida? ¿O es un esfuerzo temporal para alcanzar un objetivo? Esa es la diferencia fundamental entre hacer una dieta para perder grasa, para perder peso, para un momento específico, y diseñar un estilo de vida saludable, una alimentación saludable. Son dos cosas diferentes y ya vamos a determinar más adelante por qué es importante que esto tenga un stop, un cierto tiempo. Nosotros determinamos acá 12 semanas, que es básicamente el máximo, y vamos a ver cuáles son las claves del proceso. Lo primero fue un concepto al cual yo le llamo comprar volumen de comida, comprar mucho volumen con las calorías que tenemos disponibles en una comida, hacer la mayor cantidad de volumen posible. Entre las fuentes de proteína, por ejemplo, que tenemos ahí arriba, los vegetales y las fuentes de carbohidrato, armar el plato más voluminoso que podamos armar, porque lo que nos va a permitir eso es sentirnos llenos, sentirnos saciados a un menor costo energético. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si yo quisiera comparar y pongo una ensalada que está llena de vegetales verdes, que tiene, vamos a poner atún, que tiene o pedazos de pollo, y tiene un poco de arroz, en una ensalada bastante voluminosa o un bowl bastante voluminoso, que si yo simplemente hago un bowl de cereales con quizás leche y un poco de proteína. Es un bowl que tiene capaz el mismo tamaño, pero el bowl de cereales va a ser mucho más denso calóricamente y va a contener más calorías que el bowl de ensalada. Si yo lo que quiero es alcanzar un déficit energético, es decir, ahorrar calorías en el día, lo que voy a intentar hacer es, cuando comer la mayor cantidad de volumen con ese contenido calórico. Y sentirme lleno, sentirme saciado y no pasar hambre y sentirme miserable durante todo el día. El segundo punto, que es fundamental, es mantener un esquema de comidas estable, es decir, estandarizar las comidas, la ingesta que hacen por día. Normalmente cuando yo empiezo a trabajar con un cliente, no tienen un esquema de comidas estandarizado, no tienen un esquema de comida en lo absoluto. Como comen cuando les da hambre, algunos días hacen ayunos, otros días comen temprano, otros días no cenan, un día hacen media tarde, otro día hacen un snack, otro día cenan temprano.
ese constante cambio y variación no les permite estandarizar las variables y determinar cuáles son las que realmente no nos están permitiendo alcanzar mi objetivo de déficit energético, o no me está permitiendo sentirme saciado durante el día, o mantener los niveles de energía, que es fundamental. Si tengo un entrenamiento y no he comido, posiblemente mi rendimiento no vaya a ser el mejor, porque no voy a tener energía en mi torrente sanguíneo, mis músculos no van a recibir glucosa y no voy a tener la posibilidad de rendir como debería rendir, preservar mi masa muscular, que es fundamental para verme atlético al final del proceso. Entonces, estandarizar, hacer 3 comidas o 4 comidas o lo que ustedes hayan definido no es tan relevante. Tenemos cada vez más research, cada vez más investigación científica comparando diferentes ingestas de nutrientes, 3, 4, 5 comidas, y la verdad no es relevante siempre y cuando las calorías sean las mismas, lo pueden distribuir según sea mejor su esquema de vida. A veces nos volvemos locos para forzarnos a meter una comida en un momento en el que no era necesario, y capaz por su esquema de vida, por su trabajo, por sus momentos o lo que fuera en su esquema diario, les es más conveniente simplemente hacer 4 comidas bien distanciadas en el día, o quizás 3 bien distanciadas, y eso es suficiente para ustedes sentirse bien, tener energía. Lo pueden hacer sin ningún problema. No hay una gran diferencia entre 3 comidas, 4 o 5. Lo importante es que ustedes estandaricen ese sistema y lo sostengan en el tiempo. La clave, como les dije recién, una parte de la ecuación es la ingesta, la otra parte es el gasto. Sacando de vista el entrenamiento, un aspecto fundamental es el movimiento diario. Y eso lo podemos medir con los pasos diarios. Es una categoría de nuestro gasto calórico que se denomina NEAT, y es toda la actividad física no formal. Es decir, si bajé o subí una escalera, si me fui a caminar con mi mascota, si caminé al trabajo en vez de ir en un monopatín eléctrico, o en tomarme un ascensor, en vez de tomarme un ascensor y en una escalera manual. Todas esas actividades o ese gasto físico va sumando a lo largo del día, y esas pequeñas decisiones suman muchísimo. Una forma de hacerlo es medirlo con una banda, un activity tracker, o una banda que se pueden poner una pulsera que se pueden poner como un reloj, o incluso con el celular, y lo que pueden hacer es determinar cuál es su nivel de actividad física diario. Yo les he dejado unos valores de referencia, esto es base a mi experiencia de trabajar con clientes. Por lo general, las personas que no miden sus pasos diarios hacen entre 2.000, 3.000 pasos como mínimo. Eso es bastante bajo, es un valor bastante bajo para que todos tengan de referencia. Hacer menos de 3.000 pasos por día es bastante bajo. Si ustedes ven que empiezan a medir sus pasos diarios, que es el primer punto, es empezar a medirse. Si ustedes miden sus pasos diarios y están por debajo de 3.000, tengan en consideración que es poco. Quizás es un trabajo demasiado sedentario, que han pasado mucho tiempo sentados, y no los culpo. La vida a veces nos pone a desafío, tenemos pruebas. A mí me pasa a veces que estoy sentado haciendo trabajos y he estado todo el día trabajando sentado, y cuando miro mis pasos diarios no he cumplido todavía ni 5.000. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que forzar a hacer pasos diarios, me voy a caminar, me pongo auriculares y escucho un podcast, o escucho alguna música, o me voy a entrenar, de alguna forma me muevo para hacer que mi cuerpo gaste calorías. Podemos pasar a una segunda instancia, entre 5.000 y 7.000 pasos, es un muy buen objetivo. Ustedes pueden empezar con un valor de referencia de 2.000 y 3.000 e ir aumentando. 5.000 pasos yo le diría es el objetivo más bajo que por lo general yo establezco con mis clientes. 5.000 pasos es algo que básicamente cualquier persona puede realizar caminando 20, 30 minutos por día. No es mucho, realmente no es muchísimo. Pueden hacerlo en su propia casa, si se mueven durante el día. 5.000 pasos no es mucho. Si ya ven que cumplieron 5.000, pueden aumentar a 7.000, es un poco más desafiante, y luego sí ya pueden pasar a unos 10.000 pasos, 12.000 o 14.000, en el caso de que estén buscando una gran pérdida de grasa. ¿Quieren perder mucha grasa? Los pasos son una clave. Incluso en mí personalmente, yo no siempre medí mis pasos diarios, si bien he sido muy activo, no tenía en consideración cuánto. Y si no medimos algo, no sabemos si lo estamos mejorando. Entonces es fundamental medir para poder establecer un parámetro de progreso. Estoy progresando, me muevo más, me muevo menos. Y eso es importante para que ustedes tengan un valor de referencia más objetivo. Si alguien está escuchando y le parece bien, lo que nos gustaría saber es cuántos pasos por día, si se los están midiendo o si directamente no se los están midiendo en lo absoluto. ¿Cuántos pasos por día realizan? Vos, Sofi, vos tenés un objetivo.
Vale, tengo un reloj inteligente, así que, estoy bastante activa, así que hoy, yo estoy en Argentina, es la 1 y ya llevo 3.300 pasos. Bien. Me queda un día bastante largo y por lo general siempre estoy entre 8.000 y 10.000. A veces me paso, te diría. Y estoy entrando a mi tercer mes de entrenamiento en el gimnasio, pero yo no me cuido con las comidas, pero estoy activa. Todo lo que acabas de decir, todo anotado, yo no me cuido con las comidas, pero bueno, estoy como en eso. Pero sí, hace como 6 meses, 7 que controlo los pasos y no, creo que uno entra en conciencia una vez que tiene estas herramientas. El celular también lo tiene. Por Pero bueno, supuesto. el reloj es como que está acá y todo el tiempo te está diciendo los pasos, las calorías que has quemado. Pero bueno, eso es lo que tengo que prestar más atención, en las que consumo. Bueno, excelente, excelente, Fer. Y aparte, si estás acá es porque seguramente estás buscando mejorar y eso es válido. De hecho, mira, el primer paso, que yo he leído muchos libros sobre hábitos y sobre comportamiento humano y el primer paso es tomar conciencia de las cosas. No es hacer algo. El primer paso es tomar conciencia y decir, mira, la verdad que me muevo poco, o la verdad que estoy consumiendo mucho, o la verdad no me cuido tanto con las comidas. Vos vas a tomar conciencia y vos en algún momento vas a caer en razón y vas a decir, mira, si quiero perder grasa, hay cosas que no puedo torcer la realidad. Hay cosas que tengo que hacer. ¿Cuáles son? Quizás cuidarme un poco con la alimentación y quizás mejorar un poco mis pasos, pero vos ya estás haciendo un proceso y de por sí estás cumpliendo con más pasos de lo que hacen muchas personas, porque ya hacer 10.000 e incluso hacer más de 10.000 es bastante. Sí. Pero bueno, justamente es mi vida, es que voy y vengo todo el tiempo, entonces bueno, tengo la posibilidad de poder hacerlos, inconscientemente muchas veces. ¿Cuál es tu trabajo? Soy docente y trabajo todo el día. Entonces hay días donde, bueno, estoy un poco más sedentarias, pero son mínimos, son los mínimos días. Bueno, fundamental. Y hay diferentes tipos de trabajo. Vos tenés suerte por ahí que tu trabajo es más de movimiento, igual que el mío. Yo me muevo muchísimo en el día, pero yo trabajo con clientes por ahí que están... Yo tengo un cliente que, honestamente, desde que se levanta hasta que prácticamente termina el día, tiene reuniones y tiene que estar sentado. A veces no puede ni siquiera caminar en su casa porque son reuniones en las que tiene que estar presente y frente a una cámara. Y eso es terrible porque cuando empecé a trabajar con él y él me planteó, la persona lo que hace es simplemente abrirse y decirme, mira, esta es mi vida, este es mi esquema y estas son cosas que yo no puedo modificar, este es mi trabajo. Y yo no puedo ir y decirle, mira, no, tenés que renunciar a tu trabajo y comer lo que yo te digo. Es como, no, yo tengo que entender a la persona, su estilo de vida y ayudarle a diseñar herramientas para que él pueda lidiar con su objetivo. Y diseñamos una estrategia para que él pueda hacer mini breaks durante el día, cumplir algunos snacks diarios de actividad, sumar algunos pasos durante el día y al final del día, 7, 8 de la tarde a veces llegaba con menos de 3.000 pasos, salir a caminar y hacer y cumplir el resto. Si alguien realmente está dispuesto y está comprometido con su objetivo, busca la forma de hacerlo. Sin llegar a extremos y obviamente renunciar al trabajo y lo que fuera, ya es buenísimo que vos tengas una actividad diaria en el día porque eso ya te ahorra un problema que otros tienen. Qué bien, Fer. Felicitaciones por eso. Bueno, gracias. Yo en base ¿Alguien más? yo en base a diferentes fases que voy cumpliendo, siempre establezco un objetivo. Tengo mínimo unos 10.000 pasos por día. Trato de siempre hacer 10.000. Por lo general, como bien decía Fer, yo a veces me paso porque soy muy activo, entonces 12.000, 16.000 a veces es normal. Yo no me esfuerzo a caminar y simplemente hago esa cantidad de pasos porque soy activo. Hay gente que realmente es activa, genéticamente son más activas, se mueven más. Y vamos diseñando objetivos de acuerdo también a las personas. Hay personas que tienen más facilidad para hacer pasos y hay gente que les es más complejo. Valen, acá han dejado serio, como una consulta, pero que me encanta ir al gym, dice Dai. Entreno un montón, pero mi gran problema es la comida. ¿Qué recomendación se podría dar desde ese lugar? Yo creo que el abordaje que hace la mayoría de los entrenadores, los nutricionistas, no funciona porque lo primero que hacen es quitar antes de sumar. ¿Y a qué me refiero con esto? Aunque no es necesario empezar quitando cosas de la dieta o del plan que están haciendo, sino incorporando nuevas. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es empezar a
incorporar vegetales y frutas, sin quitar nada de lo que estás haciendo hoy por hoy, como estás comiendo. Empezás a incorporar una fruta por día, una pieza de fruta por día. Quizás una de las comidas que haces, agregas una manzana. Entonces, de repente, tu dieta empezó a mejorar nutricionalmente, porque ahora le agregaste un valor de un alimento que es súper saludable, una manzana. Esa manzana te hace sentir llena y capaz empezás a desplazar de a poco cosas que son mucho más densas calóricamente y empezás a hacer una elección diferente de alimentos. Cuando seteaste tu base, tu entorno, y te sentís lista, decís, ahora es el paso para empezar un déficit calórico y quizás reducir un poco la ingesta de lo que estoy comiendo, elegir principalmente alimentos saludables y empezar a perder peso. Pero no es necesario que empiecen y que digan, uy, tengo que eliminar todo lo que me gusta, todo lo que yo como no lo voy a poder hacer. Todo lo contrario, es de lo que estás haciendo, ver cómo le empezás a agregar algunas cosas, establecer un objetivo de pasos diarios, empezar a ir al gimnasio, eso ya es un objetivo y no sé si lo vamos a charlar acá, Sofi, pero hay diferentes tipos de objetivos y uno de los objetivos que ustedes pueden diseñar son objetivos de comportamiento, de cuántas veces van al gimnasio por semana, cuántos pasos por día hacen, y eso ya los hace sentir muy bien. A mí personalmente, yo a veces no tengo objetivos específicamente de cambios en mi composición corporal, pero me adhiero a mis hábitos. ¿Cuáles son mis hábitos? Yo voy al gimnasio, voy 3, 4 veces a la semana al gimnasio, o voy 6 veces a la semana al gimnasio. Hago tantos pasos por día, como tanta cantidad de vegetales, me gustan las frutas, entonces alrededor de eso voy armando mi estilo de vida y eso es algo que ustedes pueden hacer también, empezar a construir cuál es su estilo de vida y de qué manera ustedes quieren vivir. Y algo que me encanta es el tema de conformar un sistema. Y para poder formar un sistema, primero necesitamos información. Por lo tanto, la información no es nuestro enemigo. Es decir, bueno, hoy hemos hecho 5.000 pasos. Tenemos la posibilidad de comer esta cantidad de calorías. Estos son los días que vamos a entrenar. Toda esa información es muy valiosa al final del día y de la semana, porque podemos hacer micrometas dentro de un gran proceso y de esta manera posicionarnos para progresivamente ir avanzando en otras cosas, porque si no es, quiero bajar de peso, ok, tengo 10 kilos, perfecto, pero si comenzamos a bajar absolutamente todo, tal vez la primera semana vamos a estar súper motivados, pero después realmente se empieza a tornar muy difícil. Y queremos ser personas efectivas, queremos ser personas que construyan un estilo de vida. Y de esta manera empezamos las primeras semanas, tal vez de a poquito, con pequeñas metas. Ya fui a caminar, cumplí mis pasos diarios. Le sumé esta porción de vegetales, le sumé esta porción de fruta. Algo que también la gente no tiene en cuenta es el manejo del estrés. Bueno, a ver, si quiero dormir bien, quiero empezar, tengo muchas cosas porque por supuesto tenemos una vida tal vez ocupada, situaciones por resolver, cualquiera sea. Bueno, este es mi momento, es una dedicación 100% para mí, ya sea para ir a entrenar, para simplemente no hacer nada, o leer, o ponerse un saumerio y decir, bueno, voy a frenar un poco esto porque hace a nuestra salud y a nuestra posibilidad de invertir en ese bienestar que es fundamental, independientemente, como les digo, de cuando logran una forma física, esa parte yo creo que es la que más se disfruta. Porque no van a ser, lo hablamos con Valen la última vez, no somos más felices por tener abdominales. Se los puedo asegurar. No se trata de eso. No es que llegamos a la meta y nos sentimos extremadamente contentos, plenos. No va por ahí. Va por los distintos actos que vamos haciendo diariamente, que es una apuesta a nosotros mismos. Porque nadie nos va a cuidar a nosotros. Nadie puede comer por nosotros, entrenar por nosotros. Entonces, bueno, desde ese lugar creo que es donde tendría que ser la razón principal. Exacto. Bueno, fundamental. Muy buen aporte. Y es importante que ustedes también entiendan cuál es su nivel. Si son nuevos en algo, mira, vale, la verdad, yo me quiero meter en el fitness, pero es un mundo tan complejo y veo y el gimnasio me intimida y veo las chicas que tienen un lomazo y los chicos que levantan un montón de peso y yo me siento intimidado. Empiecen de a poco. Lo mejor es empezar en un terreno en el que es desconocido, planteándose objetivos que no sean tan ambiciosos. Quizás pueden empezar simplemente, como les dije, con objetivos de comportamiento. Mira, yo voy a empezar simplemente agregando una fruta por día. Esas cosas hacen la diferencia, muchísimo. Empiezan a agregar una fruta, empiezan a establecer un objetivo de pasos diarios. Voy a ir al gimnasio simplemente 2 veces por semana. Ya con ir al gimnasio 2 veces por semana están haciendo más que el 50% de la población. Ir 2 veces al gimnasio
hacer algunos movimientos con las pesas, sentirse fuertes, empezar a enfocarse simplemente en eso, en sentirse más fuertes, en sentirse más aptos para la vida diaria en general, que no le duelan las articulaciones, empezar con eso. Y después quizás les gusta, pueden ir más veces, pueden contratar un coach, pueden empezar un proceso más ambicioso, pero siempre sean realistas con los objetivos que se establezcan. Si yo quiero hoy ganar $1 millón cuando no gano ni siquiera 1.000, la meta es como que está demasiado lejos, pero si yo me voy poniendo metas menos ambiciosas, pero realistas, lo suficientemente ambiciosas como para producir un desafío, pero no que se aleje de mis posibilidades, es algo que me va a permitir a mí sentirme también confiado e ir aumentando mi nivel de desafío. Bien, eso nos hace llevar a la clave número 4 y es el entrenamiento de pesas. La mayoría de las personas cuando empieza, al menos en mi opinión, en mi perspectiva, con mis años de experiencia, llevo más de 15 años en el campo, he escuchado y he visto cualquier cantidad de cosas, algunas más acertadas y otras no tanto, pero las personas cuando buscan perder peso, la mayoría de las personas lo relaciona al cardio. Yo quiero hacer cardio porque quiero perder peso. De hecho, hay personas que cuando me van a contratar me dicen, vale, mira, yo te quiero contratar, pero ¿sabes qué? En unos meses, porque primero lo que voy a hacer es perder un poco de peso, voy a hacer cardio y después vamos a empezar a hacer pesas. Y digo, mira, lo opuesto es cierto. Vos tenés que empezar haciendo pesas porque es lo que te va a permitir estimular tus fibras musculares, que el anabolismo prevalezca sobre el catabolismo, preservar tu masa muscular y verte atlético. El aspecto físico de una persona que termina de hacer una dieta, que ha hecho solamente sopa y ensalada. Yo he tenido amigos que me decían, vale, mira, vos estudias mucho y todo, pero yo tengo una dieta que me funciona, me decía un amigo. ¿Qué haces? Yo tomo sopas todas las noches y como ensalada durante el día, y eso él perdía, y la verdad que lo hacía, perdía unos kilos, bastante agresivo, porque es una dieta muy baja en calorías y perdía muchísimo peso. ¿Y qué es lo que terminaba pasando? Dos cosas yo observé, que después obviamente estudiándolas me dieron herramientas más teóricas. Lo que yo veía es que él hacía ciclos, perdía muchísimo peso, pero también después rebotaba, volvía de nuevo al peso anterior. Por ejemplo, empezaba con 100 kilos, bajaba hasta 80 kilos y volvía de nuevo a 100. Y hacía esos procesos tan agresivos durante varias veces en el año o en diferentes momentos en su vida. Pero otro aspecto súper negativo es lo que terminaba pasando también. Y es que cuando perdía 20 kilos en un corto muy agresivo o en un plazo muy agresivo de tiempo, lo que también pasaba es que perdía mucha masa muscular. Con su pérdida de peso, lo que se llevaba también era la masa muscular, porque obviamente caminaba, hacía actividad cardiovascular, pero no hacía pesas, perdía mucho peso, muy parecido a lo que hacen las personas en estos programas, cuestión de peso o de Big Loser, pierden muchísimo peso, pero lo que también se lleva ese peso es mucha masa muscular. Y eso es sumamente negativo porque la masa muscular es el lugar donde la grasa se combustiona, es el lugar donde la grasa llega y se termina utilizando como energía. Entonces, al perder esa reserva energética y esa capacidad de nuestro cuerpo de gastar calorías, lo que terminaba pasando era que no solamente recuperaba de nuevo el tejido de grasa, sino que no recuperaba la masa muscular. Y cada vez que hacía ese proceso tenía menos masa muscular. Entonces, es sumamente negativo desde el punto de vista biológico y además desde el aspecto físico, porque cuando terminamos de hacer una dieta sumamente estricta, baja en calorías, hemos hecho solamente cardio, no nos vemos bien. Yo he hecho de esas dietas como sin hacer pesas, no te ves estéticamente bien, te ves como medio enfermo, porque es como si hubieses pasado por una guerra. Has perdido muchísimo peso, tu cuerpo tiene muy poca energía, posiblemente no tengas ganas, no tengas humor, se pierde el deseo sexual, la mujer pierde el periodo menstrual, es sumamente negativo desde el punto de vista biológico. Entonces, nadie quiere ese tipo de efectos negativos en el cuerpo. Lo que hacemos es una estrategia mucho menos agresiva, mucho más sostenible en el tiempo y que nos permita preservar la masa muscular y el aspecto estético. No hace falta ir al gimnasio todos los días, 2 o 3 veces por semana es más que suficiente si alguien está buscando perder grasa, mantener su masa muscular, entre 2 y 3 veces por semana es más que suficiente, no hay una gran diferencia, créanme, entre ir 4, 5 o 6 veces a la semana al gimnasio e ir 3. Ustedes pueden ir 3 veces al gimnasio, 2 veces al gimnasio. Yo he logrado transformaciones físicas con clientes yendo 2 veces al gimnasio. Sofi es testigo, no me va a dejar mentir, que hay gente que ha ido 2 veces a la semana al gimnasio y ha logrado cambios impresionantes. ¿Por qué? Porque ha tenido en cuenta variables que son mucho más influyentes en el proceso, como su ingesta calórica, sus pasos diarios y ser realmente consistentes con esas 2 veces a la semana al gimnasio. Si
Si ustedes mantienen algo que son consistentes en el tiempo, les puedo asegurar que va a ser mucho más efectivo que un plan que ustedes creen que es ideal y que no pueden sostener. No, quiero ir, Valen, 5 veces, 6 veces al gimnasio. Es como, ¿y cuántas veces vas ahora? No, ninguna. Mira, ¿por qué no empezamos yendo 2, 3 veces? Y una vez que seas capaz de sostener eso en el tiempo, aumentemos. Yo soy el primero que te va a querer aumentar las sesiones, pero empecemos con algo que seas capaz de sostener en el tiempo y que seas capaz de cumplir. Y una vez que eso sea real y que lo hayas cumplido, aumentemos. Yo soy el primero, pero primero es sentirse apto y mejorar la autoestima, mejorar esa fortaleza mental de sentirse capaces. Entonces, solamente para destacar la importancia que tiene el entrenamiento de pesas para preservar la masa muscular, mejorar el aspecto físico, mujeres sobre todo en sus piernas, mejorar el aspecto físico en las piernas, eliminar la celulitis y todas esas cosas que a la mujer por supuesto no le gustan, el hombre mejorar su masa muscular en brazos, en espalda, en el pecho, es fundamental para verse mejor. 2 o 3 veces por semana no hace falta ir mucho más que eso. Si quieren, cuando terminemos en el periodo de preguntas y respuestas, pueden preguntar específicamente qué características tiene que tener el entrenamiento de pesas o cómo podríamos diseñar un entrenamiento de pesas mejor y yo les puedo dar una explicación más extendida. Y por último, algo que es fundamental es establecer tiempos, establecer plazos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta dieta? Yo siempre trabajo con plazos. Cuando empieza a trabajar un cliente conmigo, ¿cuánto tiempo vamos a trabajar? Es fundamental para establecer un parámetro de relación. Me estoy acercando a mi meta, la cumplí. Tengo un parámetro objetivo, o hasta incluso, como dijo Sofi, micrometas. Si yo sé que quiero perder 10 kilos en 10 semanas, yo sé que por semana tengo que perder 1 kilo. Y eso me da un parámetro exacto de semana a semana si estoy yendo de acuerdo al plan o si no estoy yendo de acuerdo al plan. Si yo quiero ahorrar $1,000 y no estoy juntando el dinero, es mucho más preciso saber semana a semana si estoy alcanzando mi meta de los $1,000 en vez de simplemente decir, bueno, los voy a juntar. ¿Cuándo? No sé, cuando sea. En el research, sobre todo en las personas que son efectivas, lo que se ha encontrado es que son personas que están, por lo general, que se establecen plazos de trabajo. Son personas que establecen, ¿cuándo voy a empezar? Voy a empezar el lunes, a tal hora, voy a ir a entrenar, son personas determinantes. Quieren empezar y determinan un tiempo y un espacio para que esas cosas sucedan. Voy a empezar a entrenar, ¿cuándo? ¿Y a dónde voy a ir? Voy a ir al gimnasio a las 6 de la tarde, en vez de simplemente abrirlo a la libre interpretación y a que pase cuando pase. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para que ustedes, si están empezando con un proceso de pérdida de grasa, se establezcan? Una dieta como mínimo debe durar 6 semanas. ¿Por qué 6 semanas? Porque menos de 6 semanas no le da el tiempo suficiente al cuerpo para producir adaptaciones biológicas y moleculares que son necesarias para que el cuerpo empiece a rodar la maquinaria de oxidación de grasa. Entonces es importante respetar un cierto tiempo, darle al cuerpo por lo menos unas 6 semanas para que pierda una buena cantidad de grasa. Es un buen plazo de tiempo si están iniciándose en el fitness porque es un plazo de tiempo suficiente para desafiarse, no es una eternidad y no es tampoco tan doloroso como ir al otro extremo, que son máximo de 12 semanas. Hacer 12 semanas de dieta es bastante duro. Hay incluso atletas de competencia, como les mostré al principio, que llegan por debajo del 5% y hacen hasta 20 semanas de preparación. Y 20 semanas es muchísimo. Pero bueno, eso es una población específica, gente que tiene la mentalidad para poder hacerlo. Pero para tener esa mentalidad, primero hay que construirla. Empiecen con un plazo de tiempo corto, 6 semanas les da autosuficiencia, les da la capacidad de mejorar su autoestima y sentirse claros para decir, yo puedo, mejorar esa fortaleza mental. Entre 6 y 12 semanas es un buen plazo de tiempo. No más de 12, porque empezamos a tener, como les dije recién, problemas o complicaciones biológicas. La mujer puede perder el periodo menstrual, la masa muscular empieza a entrar en juego y tampoco queremos que nuestro cuerpo catabolice o metabolice nuestros propios tejidos. Eso lo queremos preservar. Entonces vamos a tratar de poner un stop o un máximo plazo de tiempo en 12 semanas. ¿Cuánto peso a perder? Es otra variable fundamental. A veces las personas empiezan a hacer un proceso de dieta y dicen, ¿cuánta grasa quiere perder? Quiero perder toda la grasa que tengo, ¿no? La dieta termina cuando pierda toda la grasa y me vea como quiero. La verdad que desafortunadamente eso no es una estrategia efectiva. Sabemos que las personas que pierden más del 10% del peso corporal por periodo, por lo general terminan rebotando y vuelven al peso que tenían anterior o incluso más, como les comenté anteriormente mi amigo.
Esas son personas que rebotan y vuelven de nuevo a su peso actual, rebotan y vuelven al peso anterior. Entonces, lo que intentamos es poner un máximo de 10% por periodo. Traten de siempre, incluso si quieren dejarse un margen, 8, 6, 7, 8% de peso corporal, ustedes lo pueden calcular, perder por periodo, por dieta, es una muy buena cantidad de peso. De hecho, Sofi, empezaste con 134 libras. 140. 140 libras. Para Sofi, 140 libras, el 10% de 140 libras serían 14 libras. Perder 14 libras, vamos a poner un caso, 3 meses, Sofía ha hecho casi 12 semanas de dieta, un poquito menos, ya es bastante. Ya sabemos que estamos entrando en un terreno delicado, en una alarma, por lo menos. Se tiene que encender una alarma y decir, mira, estamos entrando en un terreno en el que ya empiezan a pasar cosas. Cuesta dormirse, la temperatura corporal empieza a bajar, el apetito empieza a elevarse, los craving, el antojo por comer cosas empieza a ser salvaje. Entonces, no queremos entrar en ese terreno en el que empiecen a pasar cosas que estén fuera de nuestro control. Pues ustedes creen que le van a ganar a biología, no le van a ganar. Así que es fundamental el saber cuándo poner un stop en este tipo de cosas. Porque si no, ok, estamos perdiendo peso, bárbaro. De 140 a, les diría, 128, 29, son casi 10 libras, 12 libras menos. Y yo lo empiezo a sentir. Empezás a sentir una cierta fatiga y ciertos dolores. Empiezo a tener frío. Acá en Miami hace mucho calor. Y empezás en ciertos momentos a tener frío. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para saber cuándo frenar. Porque a veces estamos entusiasmados, vemos resultados, ok, pero tal vez es momento de hacer otro proceso porque no sería sano seguir en ese aspecto. Entonces, hay que hacer estos bloques fundamentales, que ahora, bueno, Valen lo va a terminar de explicar, que es el mantenimiento en el medio. Ok, yo vengo bajando de peso, hago mis semanas a mi ritmo también, a lo que yo realmente he podido lograr en esas semanas. Pero luego está bueno que el cuerpo también se resetee, porque si no, no tenemos esa misma energía. Y por supuesto, el cuerpo empieza a esas señales, como hablaba Valen, que es por una cuestión de supervivencia. El cuerpo no sabe que estás poniendo en forma. Lo único que entiende es que estás pensando que hay menos comida. Bueno, entonces vamos a tener que subir todas las señales para que nos podamos alimentar. Entonces, bueno, ahora creo que es el proceso ese de mantenimiento, Valen, sí, el que viene después de la pérdida de grasa. Y que por algo tuvimos que hacer toda una introducción y explicar que el tejido adiposo tiene y envía señales a todo el cuerpo. Cuando nosotros empezamos a perder tejido adiposo, el tejido adiposo empieza a enviar señales. Y esas señales se transmiten en adaptaciones que nuestro cuerpo va realizando. Incluso hay una adaptación, no voy a entrar en demasiado tecnicismo, pero para que lo tengan en cuenta, nosotros empezamos a disminuir nuestro gasto calórico en reposo. Y eso es tremendamente negativo. Cuando nosotros empezamos una dieta, imagínense ahora, ustedes están sin empezar la dieta, están frescos. Su cuerpo, por estar vivos, gasta una cierta cantidad de calorías. Vamos a poner un número, 1000 calorías. Empiezan a hacer una dieta y empiezan a perder peso. Empiezan a perder peso, como Sofi le ha pasado, va por la mitad de su dieta. ¿Y el cuerpo qué hace? El cuerpo es muy inteligente y hace una adaptación. ¿Qué dice? Disminuye el gasto calórico en reposo. Tiene la capacidad de empezar a suprimir funciones. Una de ellas es la función inmunológica, y por eso también nos empezamos a enfermar tanto cuando estamos haciendo una dieta tan estricta. Está estrechamente relacionado y muy bien demostrado en el research. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo hace algo que se denomina adaptación termogénica. Empieza a disminuir el gasto calórico en reposo, y esa adaptación lo que hace es cada vez más difícil nosotros llegar al déficit. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir recortando calorías hasta que se hace cada vez o técnicamente imposible lograr el déficit calórico porque es muy poquita cantidad de comida. ¿Y qué es lo que se ha encontrado en el research? Que las personas que hacen dietas extremadamente estrictas durante mucho tiempo, esa adaptación metabólica continúa por años. Por años es una marca que deja en el metabolismo, en el cual es el famoso metabolismo dañado. La gente gasta muy poquitas calorías en reposo, entonces lo que le hace falta es elevar las calorías, restablecer el metabolismo, restablecer el cuerpo, darle comida y que el cuerpo deje de luchar para mantenernos bajos en nuestro gasto calórico. ¿Qué pasa con las personas que quieren perder más del 10%? Porque esto es muy común. La gente viene y me dice, vale, está bien. Toda la teoría está bien, me has dicho esto, los cálculos, pero yo quiero perder 10, 20, 30 kilos de más. ¿Cómo hago para seguir perdiendo más del 10%? Hay una estrategia que se llama periodo de mantenimiento. Lo que se hace es subir las calorías hasta la condición de mantenimiento. En esa condición
nos podemos refrescar, restablecemos nuestro metabolismo, le enseñamos a nuestro cuerpo nuestro nuevo peso, nuestro nuevo porcentaje de grasa, sostenemos el porcentaje de grasa y lo que hacemos es refrescarnos, incluso no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel mental, de la dieta, de la restricción, de estar comiendo poco. A veces, a mí simplemente yo estoy haciendo una dieta, o como le debe pasar a Sofía ahora, que ya lleva varias semanas, a veces yo no tengo antojo de ir a comerme una hamburguesa, o una pizza, o un helado. Tengo ganas de comer más arroz, o comerme un bagel, comerme una tostada en la mañana, o un cereal. Quiero simplemente comer más comida, tener la posibilidad de comer más comida y no estar midiendo y todo el tiempo estar restringido calóricamente. Eso tiene un peso incluso en la capacidad mental. Entonces, aliviarnos de esa fatiga, refrescarnos, ser flexibles es fundamental para poder encarar otro proceso de forma efectiva y perder otros 6, 7 kilos y hacer otro proceso. Entonces vamos haciendo como escalones hasta que alcanzamos nuestro peso corporal ideal o la figura que estamos buscando. Bárbaro, Van. Y fíjense, estos fueron los resultados. Este es un proceso real. No recuerdo exactamente la cantidad de kilos que perdimos, fueron bastantes. Perdimos bastantes kilos en ese proceso. Fíjense la definición abdominal que se logró. Ha sido una de las personas que más grasa ha perdido. Hemos hecho otros procesos de gente que ha perdido muchísima grasa, pero bueno, pensamos que era un ejemplo súper gráfico para que ustedes vieran qué es lo que pasa cuando ustedes aplican los conceptos que les he explicado anteriormente, vuelven a las bases. A veces veo muy comúnmente a las personas perdidas en los detalles, se pierden el bosque por ver el árbol, están viendo el detalle si elimino el aspartamo de mi vida, si no, ¿sabes qué? Eliminé el azúcar, Valen, ¿sabes qué? No tomo más café, ¿sabes qué? Me tomo un agua con limón en la mañana, y yo internamente pienso es como, pero esas no son herramientas efectivas para lo que estás buscando. No estás controlando la ingesta de grasa, no estás buscando incluir más vegetales y más frutas en tu alimentación, no tienes un objetivo de pasos diarios, no estás empezando el gimnasio, que son variables mucho más relevantes para lo que estás buscando lograr. Entonces, simplemente... Creo que ahí, sí, Valen, es el hecho de simplificarse, que es lo mejor porque tenemos muchas otras actividades y probablemente muchas cosas en las cuales tengamos que ocuparnos. Y el hecho de hacer algo tan habitual como es comer, o moverse, o hasta incluso dormir bien o manejar el estrés, tiene que ser algo simple de poder entender y después ponerlo a la práctica de a poco, para no volvernos locos y querer hacer de todo, cuando en realidad sí hay que ocupar tiempo, hay que hacer intercambios, pero la idea es que lo pueda hacer lo más sencillo posible para ustedes. Eso es lo que tenemos que buscar, de establecer un objetivo claro, de empezar con algo, pero también entender cuál es el intercambio que vamos a hacer. Entonces, desde ahí me parece que es fundamental tenerlo siempre en cuenta. exactamente. Y creo que hay un autor que dice, la frase que él tiene es como lo que bien decía Sofi de el porcentaje de grasa es relevante, pero los detalles a veces no son tan importantes como los principios en general. Como a enfocarse en las bases, no perderse por ahí de vista las variables que realmente son importantes y simplificarse las cosas. Las dietas son difíciles. Hacer una dieta nunca es fácil. Sofi está haciendo su dieta ahora, es difícil. Yo he hecho dietas, son difíciles, pero no es necesario hacerlas más complejas de lo que ya son. Ese es el concepto fundamental. Es como no hagamos las cosas más difíciles de lo que son. Ya la vida de por sí es complicada, tenemos nuestra vida, tareas, la vida en general tiene desafíos, entonces, ¿para qué la vamos a hacer más complicada de lo que ya debe ser? Y de esa manera, Sofi, lo que transmite es, hagámoslo más sencillo, enfoquémonos en lo que realmente podemos hacer, no nos compliquemos la vida, gratis. Exacto. Bueno, ¿queda alguna diapositiva más? Ese es el final de la conversación, de la charla. Vamos a abrir ahora a un espacio de preguntas, respuestas. Pueden compartir lo que les pareció la charla, qué aspecto de la charla les gustó más, qué cosas vieron en la charla que no habían visto antes o que no lo habían visto de esa forma, algún concepto nuevo. Algo importante, que puedan hablar de ustedes, de su caso en particular. Tal vez tienen alguna situación donde nos llegan también comentarios de que alguien se ha hecho un estudio y tal vez no han salido bien los estudios, entonces por esto quieren empezar a llevar adelante su plan, o tal vez simplemente no sentirse cómodos o con energía para trabajar. Si alguien quiere compartir eso, estaría bueno. Sí.
Siéntase libre de comentar y explicar su caso, por qué están acá, por qué se han conectado, cuál es su intención, qué es lo que estaban esperando obtener del webinar. Bueno, chicos, en lo personal creo que en cuanto la ingesta, el movimiento y el peso, la ingesta es lo que debería estar como un poco más atenta porque el movimiento inconscientemente también lo cumplo. Bueno, les comenté al principio que voy a empezar mi tercer mes de gimnasio. No es la primera vez que entreno, pero sí he notado que yo tengo 33 años y que mi cuerpo ha ido cambiando y creo que no he sido una persona que se haya preocupado o ocupado por su aspecto físico porque siempre soy alta, sigo siendo delgada, pero en lo personal no veo lo que yo quiero ver. Y sé que esos son mis objetivos, o sea, ese es mi objetivo. Quiero mirar al espejo y ver lo que yo quiero hacer, lo que yo como quiero tener el cuerpo. Es algo de lo cual he estado, como que me ha llamado la atención hace muy poco, porque nunca he tenido abdomen, pero sí siento que a esta edad mi cuerpo ha ido cambiando. Entonces, también creo que hay cuestiones como más sociales que construimos y otras biológicas. Mucho quiero creer que el cuerpo no entiende edades, pero sí entiende cuando uno se siente bien o cuando uno no está tan bien. Entonces, creo que no estoy excedida en peso porque, repito, soy una persona alta, eh, pero bueno, no estoy viendo lo que yo quiero ver. Entonces es por eso que ahora estoy como, no preocupada, pero sí me quiero ocupar, porque preocuparme no me sirve de nada. O sea, solo me genera estrés y la verdad que facultad, trabajo, vida adulta, entonces ya tengo preocupaciones. Entonces es como que, bueno, hacen 2 meses que estoy ocupándome y sí he hecho, calculo que dentro de todos estos hábitos que has nombrado, voy encaminada. Bien, súper bien. Bueno, excelente. Mira, algo que yo también trabajo mucho con mis clientes es encontrar el momento indicado. A veces no estamos en la situación indicada para empezar un proceso de dieta, pero eso no significa que no puedas empezar a trabajar por tus objetivos. Vos estás haciendo algo, ya estás entrenando, ya estás haciendo tus pasos, como bien dijiste, te estás cuidando, estás empezando a mejorar. Tenés por ahí algunas condiciones hoy en tu vida que hacen difícil que empieces una dieta y te puedas enfocar, porque de hacer una dieta tenés que calcular, tenés que medir, la dieta no te da energía, entonces como te sentís miserable en algunas partes del día, vas a tener hambre. Entonces, lo mejor es decir, mira, cuando sea el momento indicado, y habría que entrar en detalle y ver capaz que en tu planificación después de fin de año o en algún momento ahora a finalizar el ciclo lectivo o de alguna manera encontrar un espacio en el cual vos puedas hacer un proceso de 6 semanas y empezar con simplemente 6 semanas de dieta, ver qué pasa en tu cuerpo. Lo que yo siempre trato de hacer es decirle a los clientes, pensá en un proceso en el cual vos te puedas desafiar, ponerte a prueba. Decir, mira, voy a ver 6 semanas qué puedo sacar de mí. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer físicamente en 6 semanas? Como prepararme para un torneo. Voy a entrenar 6 semanas y voy a hacer una dieta 6 semanas y voy a ver qué pasa con mi cuerpo. Hay gente que tiene una genética hay gente que no sabe la genética que tiene. Ese es el comentario. Capaz tienen un atleta dentro. Y si se ponen a prueba, sacan ese atleta y se ven increíbles y hasta te puedo asegurar, mucho mejor genética que yo. Entonces, empiezo a trabajar con ellos, hacemos un proceso de 6 semanas o de 8 semanas y desarrollan físicamente un cambio impresionante. Simplemente hay que esperar a que sea el momento oportuno. Es decir, preparar el ambiente. Decir, mira, me voy preparando y cuando sea el momento, Fer, le meto. Van a ser ahora 6 semanas. Tengo justo 6 semanas, lo calculé. No hay viajes, no hay casamientos, no hay eventos. Me puedo dedicar 6 semanas. Y en eso te dedicas 6 semanas a construir algo en tu cuerpo. Sí, esa es la intención. Así que yo les agradezco muchísimo por esto, porque a mí me sirve un montón. Primero bueno, confirmar que estoy como estoy haciendo en función a lo que quiero.
Bien. Porque que yo te diga, no, bueno, son mis intenciones, pero en realidad hoy me levanté y me comí 3 medialunas. Claro, Y que no tal estoy haciendo cual. en función a lo que quiero. No, Empiezo Bueno, pero la qué semana que viene lindo. gimnasio. No, yo siento que estoy haciendo en función a eso. Qué excelente. Por bueno. eso leo acá lo que Para eso es pusiste, el que es, espacio. y lo que estoy haciendo hoy, me llevo donde quiero estar mañana, y sí, sí. Qué bueno. Bien. De eso se trata este espacio. Me encanta eso. Creo que es fundamental poder, porque a veces estamos viendo cosas del otro lado, pero solamente vemos tal vez el éxito en cuanto a llegamos a un cierto cuerpo o a un cierto objetivo, pero hay un trabajo duro detrás y creo que es importante que se sepa, o sea, que hay un trabajo, no es que no, que llega por deseo únicamente, tiene que haber una planificación, tiene que haber un compromiso. Entonces, bueno, la idea de estos espacios es hacer eso, a una reflexión y a que esa información que llega sea certera para que podamos comenzar con bases firmes, ya sea lo que querramos hacer, porque no es, voy a poner estos términos, pero no es joda estar haciendo una dieta. No. Realmente puede No. ser muy perjudicial a largo plazo o también no hacerla, no, directamente entregarnos a la gran vida, como dicen, y bueno, comer lo que sea, tomar lo que sea, no entrenar, todo tiene Sí. una consecuencia. Entonces, bueno, revisar ese porqué, esas causas, esas bases, va a estar siempre muy bueno. Así Sí, y que, también esto genial. también sirve porque es más lo que no conocemos que lo que conocemos del cuerpo. Tal cual, exacto. ¿Te Me sirvió encanta eso. esa parte te sirvió? ¿Había conceptos que no sabías antes, por ejemplo, del cuerpo, de la grasa, ese proceso? Sí, por ejemplo, que también hay que ser cuidadoso con respecto a los déficits calóricos y que la mujer, por ejemplo, que dijiste que puede afectar el ciclo menstrual, y eso es importantísimo, estar bien, digamos, a nivel hormonal, es muy importante, Muy porque importante. en ese periodo perdemos nuestro cuerpo y necesitamos sentirnos energéticos también, porque es toda una medición de todo, me parece. Es como, bueno, es el grado justo de las cosas, o al menos, y no todos los cuerpos son iguales, no siempre tenemos la misma energía, no todos los días tenemos las mismas posibilidades y condiciones, entonces también me parece que la mujer está como media condicionada en eso, porque nosotros cada 3 semanas estamos unos días con el periodo y es importante saberlo, Tal Ujú. cual, es muy importante. tal cual. Exacto, exacto. Bueno, genial. Es muy buena esta interacción. ¿Alguien más que quiera compartir del que esté por el otro lado? Que le gustaría. Yo digo para que no se haga muy largo, porque si no, el sábado tienen cosas que hacer.